Guillermo Fender vivía en Buenos Aires, Argentina. Nacido en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, República Argentina, Guillermo tiene origen judío. Su familia viene de Alemania, de la zona de Bavaria, y en la charla abierta número 65 del Ministerio TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Guillermo estará compartiendo sobre su amor por las Escrituras desde la perspectiva hebrea, además de historias y testimonios de su encuentro con su Salvador, el Mesías, y su paso por la escuela Shalom y por el ministerio Hami, que marcaron el inicio del movimiento judío mesiánico en Argentina. Bienvenidos a nuestra nueva charla de TJC2, ese ministerio que se llama Hacia el Concilio de Jerusalén 2. Ahí las dos personas que ustedes estaban viendo, Marty Waldman y Peter Hawking, reflejan justamente ese encuentro de gentiles y judíos, que como ustedes saben, en el primer concilio hubo una apertura de parte de los judíos para que el evangelio vaya a los gentiles, pero se fue distanciando en el tiempo y la relación de gentiles y judíos no fue muy buena y casi no había ningún judío que se convirtiera a Jesús. Pero gracias a Dios, ya en el principio del siglo XX empezó a haber estas conversiones y entonces Marty Waldman, quien estaba hablando, vio la necesidad de que hubiera un segundo concilio donde los gentiles ahora reconozcamos a los judíos como nuestros hermanos mayores. Por eso esto se ha organizado a nivel mundial, hay conferencias, hay grupos de oración como conferencias, charlas, para que vayamos encontrando ese punto de encuentro entre judíos y gentiles. Así que hoy tenemos la alegría de tener a un judío que encontró a Jesús y él, Guillermo, nos va a contar su historia y su ministerio. Dios le bendiga y estemos muy atentos a lo que nos va a contar Guillermo. Amén, pastor. Pero bueno, yo mediante la conversión, como siempre, nosotros tenemos siempre dudas y uno tiene muchos miedos con respecto a lo que confesión desde ya está hablando para un judío. Siempre fuimos un pueblo que fuimos un poco retraídos y como bien se nos llaman, somos un grupo que te dicen, en Israel se les llaman Yabra. ¿Por qué? Porque como el fruto del cactus, que es tan rico, pero por fuera tiene todos pinches, y cuando lo abrís es rico y dulce. Es ese fruto, ese cactus que da ese fruto, justamente es una comparativa que se le hace al judío. Siempre con el resquemor de ser perseguido, de no ser entendido, de no ser respetado sobre todas las cosas. Eso nos llevó, a mí y a muchos nos ha pasado siempre lo mismo. Creo que cuando yo me convertí, vi la diferencia en la gente que era totalmente distinta a lo que yo creía que era y me pude unir. En ese tiempo, yo me convertí, como le dije, a los 33. Mi ex mujer en ese tiempo me animaba para que vaya al culto, y yo la verdad que nunca tuve esa predisposición de ir. Hasta que un día, así un poco por cansancio, me ganó y fui. Y yo me entregué en el momento. Así que para mí fue un encuentro real, parecía que Jesús me estaba hablando a mí. Entonces, para mí fue una conversión directa. A partir de ahí, yo ya empecé a escudriñar las escrituras, a ver cómo puede ser esto que parecía que Jesús me hablara a mi corazón y seguir y supiera tantas cosas de mí que eran prácticamente nadie las sabía. Así que eso para mí fue un golpe como para poder darme cuenta que algo especial estaba pasando en mi vida. En los primeros tiempos yo siempre tuve la intención de abrir mi corazón hacia Dios. Yo cuando era
anterior a la conversión, yo era camionero y escuchaba las audiciones radiales del pastor Motesi hace muchos años, un pastor radial que hacía sus prédicas en toda la madrugada prácticamente, que era el espacio más habitual. Así que yo siempre me gustaba escuchar este tipo de prácticas, digamos, de formas de expresar distinta a lo que la gente natural podría entender como tal. Así que siempre tuve el corazón dispuesto a ver y escuchar las cosas de Dios. Esto fue algo innato que después con el tiempo uno se da cuenta, como dice las Escrituras, que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y ahí empecé a comprender las veces que el Señor me guardó de accidentes, de situaciones, y empecé a tener la visión de la Escritura con un total entendimiento. Obviamente, esto va en paulatino, no es instantáneo. Mi salvación fue instantánea, pero mi recuperación, mi regeneración fue paulatina, a medida que iba descubriendo cosas en mi vida que era necesario escudriñar. Yo empecé a buscar las escrituras con afán, a ver qué había, y eso me llevó a tener más sed de las escrituras. Y así me hace acordar a Pedro cuando hablaba, y a Pablo cuando hablaba de la leche espiritual, ¿no? Tenés deseo de tomar como esa leche porque necesita para su mantenimiento. Así que para mí fue hermoso empezar a descubrir aquella faceta. Después, las cosas que fueron pasando, distintas congregaciones, fueron abriendo otros caminos donde fui encontrando una mejor comprensión de las escrituras y me llevó a, cuando ya pasé por estas iglesias, a ir a una congregación judío-mesiánica que fuera Shalom Jesús, que todavía está, pero el pastor ya falleció, se llamaba Sergio Bobrov. Yo aprendí mucho con él, hice el discipulado duraba 5 años y era una iglesia y ministerio. Ese ministerio o esta iglesia estaba dividida en 3 raíces que cuando uno terminaba el seminario iba a servir, que era discipulado cristiano, el pueblo de Israel y la venida del Señor. Este seminario era intensivo. Uno era interno y los que estábamos casados era externo. Esto me llevó a empezar a escudriñar la palabra mucho más y me pude, como un discípulo, acercarme a mi profesor en ese momento, Sergio, que me enseñó y me abrió el entendimiento de muchas cosas sobre mi vida, cómo debía pararme, cómo era la vida en Jesús, el discipulado, cómo había que tener y empezar a buscar de Dios, ¿no? Cuando uno quiere buscar de Dios, lo primero que busca es la palabra. Sin la palabra no puedo conocer a Dios. Si no lo conozco, no puedo amarlo. Si lo amo, guardo sus preceptos. Con sus preceptos tengo salvación y vida eterna. Y me enseña a caminar en la palabra de Dios. Bueno, estos rudimentos, principios, empecé a estudiar en el seminario, como les decía, de Matadero hasta Quilmes Oeste, eran 2 horas y pico de viaje, ida y vuelta. Nosotros empezábamos el seminario a las 5 de la tarde, empezaba el culto a las 7 de la tarde, terminaba el culto a las 10:30 de la noche. O sea que yo llegaba a mi casa como a las 12 de la noche. Y al otro día me sentaba en el colectivo a manejar de vuelta. En el tiempo era colectivero. Así que era un sacrificio, pero como dice el dicho, que no, cuando pica no gusta, así que a mí me encantaba hacerlo. Aprendí mucho, iba contento, tenía material de lectura y después que terminé el seminario nos mandaban a cada iglesia con los hermanos que habían estudiado junto conmigo. Entonces uno llevaba el pueblo de Israel, que era mi caso,
y otro hermano llevaba o el discipulado cristiano o la venida del Señor, que abarcaba esos aspectos. Así que bueno, para mí fue una etapa muy linda, muy hermosa, muy edificante. Así que bueno, gracias a Dios que uno nunca termina de aprender, ¿no? Así que siempre estoy buscando y viendo cosas nuevas. Entonces aprendés de escritura, pues dónde, cuándo, por qué. Empezás a hacer hermenéutica y exégesis. Y así fui creciendo por el amor a el tema de la palabra y todo lo que tiene que ver con las escrituras. Después empecé a hacer, cuando terminé, conocí a JAMI, Junta Americana Misiones Israel, de Roberto Paso. Así que bueno, ese tiempo fue un seminario más intensivo en la parte hebrea. Eh, yo ahí empezamos en la calle Billingur, estaba, Billingur 715, me acuerdo, entre Sarmiento y Valentín Gómez. Y era como una casa grande que la habían trabajado, y así hacíamos el culto abajo y después teníamos los distintos seminarios. Ahí también estuve 5 años y terminé con un pastor hermoso llamado Floreal Ureta, un pastor de la calle de Ciudadela, una iglesia bautista de Ciudadela. Bueno, en ese tiempo yo era taxista, así que cuando salíamos íbamos juntos comentando sobre la palabra, me enseñó también, me edificó. La verdad que siempre tuve hermanos que me han ayudado y edificado mucho con respecto a la palabra, ¿no? Y eso fue muy lindo, para mí fue un tiempo hermoso también, ese tiempo. Aparte Roberto iba a las iglesias y compartían, por ejemplo, la Pascua judía, así con el simbolismo que tiene todo eso, ¿no? Toda la representación, el paralelismo bíblico, digamos, la asociación con Jesús, el sacrificio de Jesús y con la Pascua. Así que tiene que ver también con todo eso, con el pueblo de Israel, con la escritura, cómo se fue desarrollando. Así que bueno, eso es cómo se fue guiando y después ya pasé a otra congregación y después ya a la que estoy actual. Eso meramente les comento así, poco por arriba, ¿no? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, pregunta? Me muteo. Gracias, Guillermo. Sí, tenemos muchas preguntas. Quería mencionar que en el caso de Guillermo y su esposa Graciela, nos congregamos juntos en la misma congregación del Pastor Raida, una linda congregación acá en la zona de Congreso. Y realmente todos los hermanos que estamos acá, por supuesto, en este equipo equipo de intercesión y amigos. Alguien está usando mi teléfono. Todos tenemos un amor especial por el pueblo judío, un amor que Dios ha puesto. Y cuando yo me enteré que Guillermo era de origen judío, dije, ¿y cómo sirve al Señor con una total naturalidad en medio de gentiles, ¿no? En realidad es una iglesia que tiene gentiles y él es un hermano judío. Y bueno, eso también tocó el corazón y me confirmó el lugar donde estaba. Y aparte él está casado con una mujer gentil, que son la combinación perfecta de judío y gentil. Y es muy lindo verlos trabajar juntos. Y hasta cuando Guillermo abre su boca y empieza a hablar de la escritura, se le enciende el corazón y uno empieza a escuchar otras cosas. Y yo me quedé pensando, tenía unas palabras para animarte a que vos expliques, porque eso por ahí te puede meter en la historia, en tu historia. ¿Qué significa Bavaria para vos, Bavaria? ¿Cuál es el origen de tu apellido? Esos datos que son importantes detrás de toda una persona que viene con generaciones anteriores y con historia. Entonces,
quizás te quería animar a que darte el pie para que vos puedas desarrollar esto que es tan valioso para nosotros. Así que adelante. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros como eh, primera etapa, les voy a comentar que los apellidos judíos no se repiten. Todos tenemos un linaje. Después del segundo templo de Jerusalén se perdió porque Tito había quemado todo, así que se perdió mucha de esa forma de llevar adelante todo, escribir las distintas familias y distintos procesos a pesar del tiempo. Todo eso era escrito todas las dinastías. Así que los apellidos judíos no se repiten. No es como Fernández, como poder decir Pérez, en fin, cualquier de otra nacionalidad, pero en el caso de los judíos no se repite. Mi familia viene de Alemania, de Bavaria, y bueno, nosotros, mi familia, de mi padre, parte paterna, son 9 hermanos. En ese tiempo se decidió venir para Argentina y otros fueron a Estados Unidos. Los que están en Estados Unidos son los dueños de la guitarra Fender, una guitarra muy conocida en su tiempo, en los años 70, se van a acordar. Así que bueno, de acá a Buenos Aires, primero vinieron a la Argentina, pero resulta que en la Argentina no lo dejaron entrar. En ese tiempo había un gobierno, se llamaba el presidente Castillo, que no quería tener nada que ver ni con los judíos ni con nadie, ya que Argentina había permanecido neutral hasta que terminó la guerra, donde después le declaró la guerra a Alemania. Pero mientras tanto había permanecido neutral, no quería saber nada. Entonces mi familia vino a Montevideo, a la República Oriental del Uruguay. De ahí ellos eran 9 hermanos. Mi padre, yo tenía 9 tíos, o sea, mi padre tenía 9 hermanos, o sea, nosotros fuimos pasando de a poco a la Argentina. Mi familia se fue, digamos, derramando por toda la Argentina y algunos se fueron también a Chile y otros países como Brasil. Mi familia se quedó en Entre Ríos. Yo nací en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. En ese tiempo, cuando terminó la guerra, muchos venían, tanto alemanes como judíos, como de polacos, de todas partes del mundo, porque en la Argentina podían entrar después toda la gente que venía de inmigrantes. Entonces los alemanes se quedaron en Bariloche y en Misiones, la gran cantidad. Los judíos eran Entre Ríos, Santa Fe, algunas partes de Córdoba. Así que bueno, mi familia está diseminada. En mi caso, tengo médicos y tengo un rabino en Tucumán. Así que bueno, de ahí en más empezamos cada uno se armó su vida. Mi familia, yo había nacido como hijo natural, así que no fui reconocido. Pero después, con el tiempo, me reconocieron como tal. Yo tengo toda la partida de nacimiento original y los que firman abajo, que son los testigos, hay 4 que son todos judíos. Así que es interesantísimo ver ese reconocimiento como tal, ¿no? Así que bueno, esto es un poco la historia familiar más íntima mía, así que no se la voy a contar. Pero bueno, de ahí en más, yo nací allá en Entre Ríos y bueno, mi padre tenía negocio ahí en Concepción del Uruguay, tenía caballos de carrera, tenía un bar, tenía parte de un hotel, pero bueno, mi padre no era creyente, obviamente, hizo de todo menos ser creyente. Así que bueno, él falleció en el 75 y yo me enteré en el 77. Así que cuando yo llegué a Concepción de Uruguay ya habían vendido todo, mis primos, mis tíos, todo. Así que, pero bueno, nunca,
nunca me importó tampoco nada. La verdad que nunca, gracias a Dios, no tuve ningún problema, que hagan lo que quieran. Pero bueno, no me querían recibir hasta que algunos primos ya me recibieron. Así que bueno. Y ahora que soy creyente, menos. Pero bueno, de a poco estamos viéndonos. Pero bueno, muy de vez en cuando. Así que bueno, ellos son camioneros. Tienen empresa de camiones, tienen campo en Entre Ríos, de parte de los más directos, digamos. Así que bueno, esa es como la parte histórica de mi familia. Después acá yo tengo 4 varones, los 4 son creyentes, así que bueno, gracias a Dios están de vacaciones ahora, pero bueno, ya van a volver. Ya les puse el pan arriba del agua, yo sé que van a volver, así que no se van a apartar. Ahora están de vacaciones, ya van a volver. Pero bueno, Qué bueno, Guillermo, esto que vas contando. Y te voy a hacer un par de preguntas para que, como yo conozco parte de tu historia, pero me parece que está bueno que por ahí guiarte con unas preguntas. Eh, ¿Cómo has vivido, siendo que tu papá era judío y tenía todo este despliegue comercial, este don de la empresa? ¿Cómo has vivido tu identidad judía en Entre Ríos, siendo un niño que iba a las escuelas, iba a la primaria, a la secundaria, supongo, o la secundaria quizás fue en Buenos Aires, hasta que te encontraste con Jesús y recibiste a Jesús como tu Salvador y como tu Mesías? Si lo miramos desde la identidad judía, él sería tu Mesías, un Salvador, y para nosotros un Salvador judío, y para vos sería tu Mesías. Adelante. bueno, te comento, yo con mi padre yo estuve en Entre Ríos hasta los 10 años. Después de ahí nos vinimos a Buenos Aires. Yo vine a la casa de mi abuela materna, así que las cosas estaban un poco chispeantes. Pero bueno, me hacían recorrer las iglesias en aquel tiempo. Era común de hacerme recorrer las iglesias, las 7 iglesias o las 12 iglesias, mami, terrible. Pero bueno, así fue. Después pasaron unos años, mi mamá obviamente estaban separados, mi mamá trabajaba, así que yo aterricé en la casa de mi abuela. Pasaron los años y después hice el primario, terminé el primario, lo tuve que empezar de vuelta, pues yo había quedado en 4º grado, 5º grado, otra vez de vuelta en Buenos Aires, tuve así, bueno, me lo reconocían, así que otra vez de vuelta. Pero bueno, terminé el primario, empecé el secundario. Ya el secundario la hice en la escuela Hort, Yatay 240, ahí. Bueno, en ese tiempo era todo muy ortodoxo. Ahí no podía entrar nadie si no era judío y tiene que ser de la colectividad. Así que bueno, yo pude entrar, aunque no pertenecía a ninguna colectividad en particular, sí me recibieron porque era judío. Así que bueno, ahí hice hasta el 3er año, después no quise estudiar más. Así que bueno, pero en Java, ahí en la ORF, ahí se hacían todas las fiestas, ya sea la Sukkah, la fiesta del Sukkot, la fiesta de las cabañas, se hacía en el jardín de invierno que estaba en el fondo, así que para mí fue hermoso ese tiempo también. Ahí teníamos como idioma hebreo, no el hebreo bíblico, sino el hebreo común, digamos, te enseñaban muy básico, muy básico. Pero bueno, eso fue también una etapa. Ahí empezábamos a las 7 de la mañana y terminábamos a las 7 de la tarde. Teníamos 14 materias, 15 materias y comíamos ahí al mediodía. En el primer piso estaba el comedor, así que comíamos ahí todo completo. Y después nos íbamos a casa. Yo en ese tiempo vivía en Espinosa y Rivadavia, en Caballito. Así que cuando salíamos de ahí estaba una editorial que se llamaba Editorial Laines, que era en la calle Río de Janeiro. Para cruzar a Rivadavia tenías que cruzar un puente de ferrocarril y llegabas a 2 cuadras, llegabas a Rivadavia. Eh, Como yo era morocho y mis compañeros eran rubios,
entonces los que vivíamos para esa zona íbamos todos juntos, porque habían grupos que se les llamaba tacuara. Esos grupos tacuara eran hostiles para nosotros. Entonces te insultaban, te decían de todo. Entonces, viste, te prepoteaban, te empujaban, pero como les dejaban la duda porque había dos o tres morochos, entonces no sabían qué hacer, si eran o no. Entonces nosotros caminábamos rapidito, cosa que no nos vea. Así que bueno, esa fue una historia dura. No se olviden también que esta gente de Tacuara salieron de la iglesia católica, así que era bastante complicado. Nosotros éramos los deicidas, los que habíamos matado a Jesús. Así que ese pensamiento, esa forma de vivir, hacía que eran hostiles para con nosotros. Así que cuando salíamos, nos tocaba la hora séptima, salíamos corriendo, viste, tranquilito, a paso redoblado para pasar ese sector del ferrocarril. Como era todo un murallón, dice el diario El Mundo, era todo un murallón. Después de ese lugar salió Tía Vicenta, salieron varios artículos periodísticos, entonces se lo agrego de anexo, pero muy interesante. Pero gracias a Dios siempre Dios nos guardó, la verdad. Bueno, que gracias por compartir esta otra etapa de tu caminar hasta tu encuentro con tus raíces, porque el Señor también se ocupó de preparar este encuentro con la Torá, con la Simja Torá, con la alegría de la Torá. Y cuando vos dijiste el título de tu charla es compartir el amor por las Escrituras, el Señor fue abriendo tu corazón a tu identidad y a lo que después se iba a hacer, abrazar a Jesús, ¿no? Y la historia, el pastor Agustín ha hecho charlas sobre la historia de lo que llamamos antisemitismo en la historia argentina. Y esta es una parte triste de nuestra historia, que es para tener en cuenta para una visión como la nuestra, en la que estamos sirviendo, que es de reconciliación. Que en los tiempos de Dios podamos caminar también ese trayecto triste de la historia a través de la oración. Así que bueno, gracias por compartir. ¿Cómo tomaron en tu familia judía cuando aceptaste a Jesús? Bueno, la parte judía no tuve mucho problema, como te dije, pastor, yo me había separado, mis padres se habían separado, así que no tuve mucho problema, pero sí le diré que tenía problemas en algunas congregaciones, a pesar de ser cristiana. Tuve algunas situaciones de que no comparta mi judaísmo ni que hable nada del judío, porque acá no lo practicamos, no queremos, o tenemos el arbolito, pero bueno, yo nunca cuestioné nada, me pareció que no estaba en juego la salvación y que cada uno, yo creo que el Espíritu Santo va a mostrar lo que es correcto y lo que no es correcto a cada uno. No, yo no soy quien para decir nada, pero sin embargo tuve oposición a judaizar, una mala interpretación de la palabra judaizar. Pero bueno, a veces cuando uno es muy, digamos, muy lineal con la palabra de Dios y te alineas, ¿viste? Uno pasa a ser casi un legalista. Y esa palabra legalista está mal interpretada por muchos como que yo voy a tratar de legalizar, a poner un peso, un yugo a una forma de vivir que no es legalista, es solamente vivir lo que creo que es necesario por forma de las escrituras. Ahora, que la otra persona no lo viva, no lo crea, no lo practica, yo no soy quien para cuestionarlo. Ahora, me ha tocado que me han cuestionado. Por ejemplo, yo, una pavada, yo no tomo alcohol.
Ah, ¿por qué no toma alcohol? Si un poquito no hace nada. Porque él tomó la santa en la boda de Caná, o sea, formas de pensar que no tomo porque no tomo, no me gusta, no hay problema. ¿Me explico? Pero hay gente que te cuestiona. Lo que ocurre es que en la mayoría de las iglesias evangélicas, la gran mayoría son católicos. Entonces vienen con dogmas y tradiciones tan arraigadas que cuesta en el correr del tiempo poder desenmascarar o desenrealizar, sacar su raíz de todo este tipo de dogma que no tiene nada que ver con la doctrina. Es igual, te hago un paralelismo, es igual cuando los fariseos le dijeron a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer. ¿Por qué? Si está, y vos ubicás en la escritura que no existe ninguna forma de escritura que lavarse las manos. Eso es una tradición farisea de lavarse las manos, que era el tarrito que tenía dos asas. ¿Viste? Una vasija con dos asas. Con una te lavas la mano, después agarras la otra y te lavas la otra mano. Eso es una tradición. En el libro de Mateo habla que los fariseos, los judíos se sientan en la silla, en la cátedra de Moisés. Esa cátedra de Moisés, cuando habla las escrituras, habla de los takanot. Los takanot se les llama a este tipo de leyes fariseas, tradiciones. Por eso Jesús, hagan lo que dicen ellos, pero no lo que ellos hacen. ¿Se da cuenta? O sea, no hagas este tipo de cosas. Por eso Jesús reprendía tanto a los fariseos por este tipo de doctrina que era anómala a la escritura. Eran tradiciones, no era escritura. Ese es el punto que siempre Jesús los confrontaba. ¿Se da cuenta? Buenísimo. Hay una pregunta acá para Guillermo de Andrea de Mendoza. Dice, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Quizás si querés desarrollar en qué momento, cómo fue, eh, Bueno, cómo se mostró el Señor a tu vida. bueno, como te dije yo, para mí fue un encuentro, ¿cómo decirte? Muy especial y muy relámpago. Yo cuando conocí a Jesús, para mí fue lo único importante y verdadero que yo conocí. Entonces, para mí fue tan preponderante, tan pertinente seguir su palabra, porque yo buscaba su comunión con Él, su salvación, sus caminos, su forma de pensar. Yo empecé a ver un mundo totalmente diferente a lo que yo tenía como concepto de mundo. Entonces me auto separé. ¿Me explico? Me quise, como la palabra dice, ser santo porque yo soy santo. Esa santificación o ser santo no habla de perfecto, pero sí apartado para. En aquellos años, cuando yo me convertí, había un evangelista muy importante de época, que era de Puerto Rico, se llamaba Gille Ávila. Bueno, yo con Gille Ávila estuve trabajando en las campañas y yo quería estar arriba y me mataron abajo de... No me olvido más. Yo me quería estar ahí arriba para mirar todo y me mandaron a orar abajo del escenario. Dije, ¿qué tal? Así que digo yo, sí, abajo del escenario, así que no pude ver nada, pero la manifestación del Espíritu se sentía arriba. Y nosotros estábamos orando por conversiones, por sanidad, por liberación, y yo era medianamente nuevo. La hizo en el autódromo en aquellos años. Así que imagínate lo que fue para mí como experiencia. Había un pastor que pasaba entre medio de las pilas de todo lo que estábamos orando, intercediendo. Así que imagínate, digo, qué bárbaro. Y yo mucho no sabía, así que en mi forma
empecé a ver todas esas manifestaciones de milagros, maravillas, sanidades. Dije, bueno, yo en un tiempo yo trabajaba de DJ en un boliche, que ahora no está más, ahora hay un restaurante chino, no un restaurante, no, un mercado chino, Avellaneda 1121, creo que es el número. Antes había un boliche, yo tenía un montón de discos porque yo era DJ, trabajaba de DJ, tenía un montón de discos. Me acuerdo que llegué a casa, rompí todos los discos. En ese tiempo fue una cosa, yo me convertí, para mí era todo, todo. Así que bueno, todo, rompí todos los discos, todo. En ese tiempo se hablaba de eso, inclusive decían que ya el televisor. Fue terrible. Pero bueno, te escucho. Muy bien, bueno, gracias por, gracias por este paseo por tu historia antes y después, la santificación y cómo el Señor impactó tu vida. No sé si hay más preguntas. Eh, yo pensaba cómo vos ves en este tiempo, el pastor Agustín habló de que cada vez más personas judías van recibiendo a Yeshua, a Jesús como su Mesías, algo que quizás no era tan común cuando vos empezaste, pero hay un gran movimiento judío mesiánico en Estados Unidos, en Brasil, acá en Argentina hay una sinagoga judío mesiánica, en Chile tenemos el hermano Pedro Soto, que después le vamos a dar lugar para que también comparta y te haga alguna pregunta o apreciación. ¿Cómo vos ves en Argentina, quizás una pregunta, si podés contestar, y si no, la podés contestar en otro momento, porque por ahí no estás preparado o no pensaste que te podíamos preguntar esto, este reconocer que los hermanos judíos, Dios, algunos de ellos los ha llamado a mantenerse judíos con su tradición y con su identidad por causa de la predicación a sus hermanos, ¿no? Bien. En el caso, veo, por lo menos lo que yo veo, que en las iglesias en general no está la visión de Romano 1:16 al judío primeramente, a este tipo de experiencia. Como sabes, el judío, para mi punto de vista, ¿no? Buscar primero la amistad. Un judío jamás va a interrumpirte cuando vos le hablas de Dios. Jamás. Él va a escuchar atentamente toda tu exposición de que vos tengas que hacer con respecto a las cosas sagradas, Jesús, a Dios. No te olvides que el judío primero piensa y después responde. Esa práctica la vas a ver inclusive en Jesús. Jesús respondía una pregunta con otra pregunta. Pilato, si vos sos hijo de Dios, ¿quién te lo dijo? Porque no, vos lo decís, yo no. Siempre da esa respuesta y esa pregunta, porque cuando uno habla y está hablando con otra persona y vos estás viendo el tema que se va planteando en esa conversación, vas escuchando lo que él quiere preguntarte o lo que quiere saber y uno ya está dispuesto para la respuesta, porque tiene el tiempo necesario para poder evaluar la respuesta que yo le tengo que dar a la persona de acuerdo a lo que él habla. Te hago un paralelismo, es como el psicólogo. El psicólogo va y le contás un problema. Él te dice venir la semana que viene. Él lo elabora, lo da vuelta, te lo devuelve y vos le diste todo el material. ¿Te das cuenta? Esto es igual. Entonces, no es como digamos, la persona común, la persona que no es creyente, que primero o lo burla o le dice cualquier cosa, lo ningunea a cualquiera que predique el Evangelio. Tenés esa problemática. Entonces, una de las formas prácticas es poder llegar a la amistad
para llegar a la oración. La oración mediante el Espíritu Santo te da la convicción de pecado, porque lo que vos vas a ser el instrumento de parte de Dios para que ese corazón no convertido, por medio de la palabra que vos le vas a estar aplicando, que el Espíritu Santo te va a dar convicción de juicio y de pecado. Entonces vos podés hablarle con cierta animosidad, pero al escucharlo, vos te vas a dar cuenta qué capacidad tiene la persona a la que vos le estás hablando. Entonces lo ideal es llegar a la amistad, ¿eh? Vamos a tomar un café, vení, yo te invito, no importa, ¿qué tal? ¿Cómo andás tu familia? Bla, bla, preguntarle de la familia, de tus hijos, y ahí llegar y entablar esa amistad. Todos llega un momento que tiene un problema, una situación y te va a hablar. Entonces ahí abrió su corazón y ahí podés imponer esa palabra rectora que te da el Espíritu Santo para que esa persona conozca a Cristo. No lo muestre como Cristo, sino como el Señor. Para ellos Cristo o cristiano tiene que ver con todo lo que es la forma de pensar de un cristiano. Para el judío, el cristiano es el católico, el testigo de Jehová, el mormón, todos son cristianos. ¿Te das cuenta? Así que en el nombre de Cristo han hecho de todo. Entonces, el nombre de Cristo tiene que estar anulado hasta ahí. Entonces vos lo podés cambiar. Le ponés Señor, le ponés el que ha de venir. Ellos saben que ha de venir, pero nosotros ya vino. Para ellos no, ese es el que ha de venir. Entonces, cuando oras, en el nombre de Padre, te pido por aquel que ha de venir y va a traernos libertad, paz, vida eterna. Entonces se va a enganchar, porque a ellos lo único que les falta es el milenio. El milenio ahí ya, ellos creen que cuando venga el Mesías, el león va a estar con el bebé, el lobo va a estar con las aves, no va a haber ningún problema. Es el reino mesiánico, que no lo vio en Jesús. Entonces dice, no, no es Jesús. Este no es el Mesías. Ahora, en los últimos tiempos, esta reconversión, uno la va viendo ya más gráfica. Ya hay muchos judíos que se están convirtiendo y están llegando y están escuchando. Quizás le podemos pedir a Pedro, tengo dos pedidos para poder comentar algo con Guillermo. Pedro tiene una situación similar, un camino similar. No sé si podemos, quizás Pedro quiere compartir algo como judío también, de Chile, brevemente. Y después tenemos un comentario, un feedback para responder a Guillermo. Salón. Guillermo, un gusto, un agrado conocerte. Has remecido mis memorias, porque el mesianismo en Chile nació con la venida de Roberto Paso. Yo estoy hablando año 1994, 1995, venía Roberto Paso a Chile y hacía lo que vos decís, presentaba la ceremonia de Pesaj en las comunidades cristianas, mayormente evangélicas. Así conocí en Chile a Roberto Paso y, y llegué también a su comunidad, un localcito que tenía en Santiago de Chile, que lo administraba un hermano judío que se unió a nuestro pueblo y quedó su esposa. Infelizmente, eso después se disolvió, pero dio paso a que formáramos nosotros lo que tenemos, las comunidades judías mesiánicas. Éramos siempre muy poquitos, pero logramos unirnos y en el año 2001, en Chile, el gobierno chileno nos dio o nos reconoció como, no sé cómo se llama ya, acá se le llama personalidad jurídica. Personalidad jurídica como comunidad judía mesiánica, así, comunidad judía mesiánica independiente, Benella Don Olam, hijo del Dios eterno.
Y todavía mantenemos nosotros ese reconocimiento del Estado con los gobiernos que pasen. Hoy tenemos un gobierno terrible, pero no nos ha hecho problema. Así que, y claro, cuando recién yo conocí al Mesías, vino a Chile Gigi Ávila, a propósito, mira, si hiciste, me remeciste con recuerdo, porque él vino a un lugar muy importante acá en Chile que se llama Parque O'Higgins, que es un tremendo lugar donde se hacen los servicios militares en Chile. Bueno, ahí vino Gigi Ávila a dar sus predicaciones y el santo bendito me tomó de la oreja y me llevó donde Gigi Ávila a pedirle perdón. Gigi Ávila, un anciano muy generoso, me recibió. Yo me presenté como judío, que ahora creo como judío creyente. Para él fue una sorpresa tremenda lo que está viendo, porque yo le confesé, mire, yo fui grosero con usted, hablé muy mal de usted, dije cosas muy feas de usted, y por eso estoy aquí dándole mi rostro, pidiéndole perdón. Y el anciano tomó mis manos y me bendijo. Y yo me vine feliz, no me quedé al servicio, yo iba a eso, a eso. Para él fue una sorpresa y por supuesto para mí una bendición. Como ves, hemos recorrido cosas similares. Hay una cosa que vos dijiste y que siempre me ocurre a mí lo mismo. En Proverbios 31 me parece, 31 dice lo siguiente. Creo que lo conversé una vez con el pastor Agustino. Dice que a ver, no, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque el pueblo judío, ¿qué gracia tiene? La tradición. Es hermosa la tradición. Es realmente bonita. Pero cuando tú la quieres imponer, es los problemas con los cuales nos encontramos. Es lo que él le dijo, tú lo acabas de expresar. Ahí están las cátedras de Moshe, ¿cierto? Escuchen lo que ellos dicen, inclusive hagan lo que ellos dicen que hay que hacer, más no hagan como ellos hacen. Entonces, claro, porque, ¿qué es lo que ocurre? Ya en el primer concilio sucedía que los fariseos, ¿te recuerdas con aquellos que estaban llegándose a los del camino? No, este se tiene que circuncidar. No, se tiene que circuncidar. Y lo imponían, hay que circuncidarse. Bueno, felizmente lo que ahí, el acuerdo que se llegó, no es por qué. No era necesario. Además, la circuncisión, vos sabés, que es un pacto de Hashem contigo para tu hijo. Cuando el hijo tiene 8 días, tú tienes que circuncidarlo. Ese es el pacto. Yo ya, que ya mayor es otra cosa. Muy distinto fue a aquellos que volvieron, ¿te acuerdas de la cautividad? Fue distinto. Ese es otro pacto, esa es otra historia. Pero aquí, de obligarte a circuncidar, no tiene sentido. No lo tiene. Entonces, bueno, ahí es donde es engañosa la gracia, engañosa la tradición. Es vana, no me sirve. El santo bendito, ¿qué nos pide? ¿Qué circuncisión nos pidió? ¿Qué le pide al no judío? Tu corazón. La circuncisión del corazón. Cuando tú circuncidaste tu corazón y dijiste con tus labios, oh Jesús, no importa que le digas Jesús, oh Jesús, ven, habita en mi corazón. Toma control de mi mente, toma control de mi ser, controla mis labios. Desde ese momento, yo ahí nací. Ahí fui injertado, para aquel que no es judío, contra naturaleza. Ahí caben todos, hombres y mujeres. Entonces, ahí eso da a entender que en realidad es engañosa la gracia judía. No es mala, no es mala, pero es engañosa. Para el judío ningún problema. Para el no judío y el que se va integrando, claro que es un problema. Claro que es un problema. Yo te digo, cuando yo llegué de Israel, me fui a la sinagoga, lo he comentado. El rabino me recibió con los brazos abiertos. El punto mío y mi error fue, no sé si fue error, que le dije que había conocido a Jesús en una iglesia evangélica. Me recibió, me escuchó, me dijo ya. Después me mandó a decir con el Hassan, no, miento, con el Vita Home, me dijo que comenzaban los cursos y la preparación para la conversión.
Y yo ya sabía lo que era la conversión. Había aprendido en Israel lo que era la conversión. Había que negar al Mesías. Había que negar. Y bueno, ahí fue más fuerte el amor por Mashiach y no me quedé en la comunidad judía y tradicional, que como decís vos, son preciosas, son muy amables, muy gratos, muy agradables los cantos, las festividades, las cenas que se hacen, no solamente para Pesach, a propósito, no solamente para Pesach, las cenas, las actividades, todo muy hermoso. Pero el amor por Mashiach en realidad es mayor, es más fuerte. Y eso me hizo quedarme eh, siendo judío en el mesianismo, con mis hermanos. Está compuesta por judíos y no judíos. Y eso es lo que tenemos en Chile. Ahora, infelizmente incipiente. No sé si está ocurriendo allá. Perdóname, pastor, Agustín, hermana María, porque me playo. Está ocurriendo, y no sé si está ocurriendo allá también, acá en Chile. Han llegado grupos, por ejemplo, que se dicen mesiánicos y otros raíces hebreas de la fe. Y vienen con una historia que es terrible. El rabino Isaac Shapira se encontró con un amigo ortodoxo y el amigo rabino ortodoxo le preguntó a Shapira, que Shapira es un rabino mesiánico, yo lo conocí en Bogotá, y le dijo, oye Shapira, le dice, ¿tú has oído a los Beatles? Los Beatles, sí, 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 lo escuché una vez. ¿Y te gustan cómo cantan? No, le dijo, pero ellos tienen un tema que dice Twist a Sound. ¿Lo has escuchado? Come on, baby, Twist a Sound, le decía el rabino a Sacha Pira. Ah, sí, 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 me recuerda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tuercen y gritan. Le dijo, eso es el mesianismo. Infelizmente, meten a todos los judíos en ese concepto. Estoy hablando del judío tradicional. ¿Por qué? Porque estos grupos, raíces de la fe, donde está este señor que se llama Javier Palacio Celorio, donde está Dan Ben Abraham, y hay otros más que se dicen raíces hebreas de la fe, que toman las cosas judías, querido Guillermo, las tuercen y las comunican. Yo quiero decirte que en Chile, la comunidad Gozo y Paz deben ser 10 y los judíos mesiánicos 1. Ese es el porcentaje que hay en Chile. Y ellos son muy populares, hacen sus actividades, pero tienen este problema. Yo estuve, el último que estuve en Israel fue el año 2019. Y lo que me dijeron, que si este señor, Javier Palacio Celorio, Dan Ben Abraham, ponían un pie en Israel, oye, eran detenidos por falsos, por falsos. Entonces, nosotros nos enfrentamos también a eso. En la iglesia cristiana me preguntan a mí cuando voy a visitar una iglesia evangélica, me dicen, ¿usted está con Palacio Celorio? No, le digo yo, no, 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 no. Y les muestro lo que ellos no tienen. ¿Qué no tienen? Personalidad jurídica reconocida por el Estado como judíos mesiánicos. Nosotros lo logramos. Estas comunidades acá no las tienen. Ahora, cuando quieren hacerse legal, tienen que ellos optar a la ley de culto, que es una ley chilena, en donde están todas las comunidades, creyentes, no creyentes, todas. Y el gobierno los obliga, ¿verdad?, a participar. Te cuento, por ejemplo, si viene un homosexual y me dice, yo quiero casarme en su comunidad, aquí el Estado, como en algunas lo subvenciona, los obliga a casarlo. Nosotros no. Nosotros tenemos nuestro chacanot, como nombraste tú, nuestro artículo, ¿verdad? Y nuestras instrucciones internas, nosotros no permitimos. ¿Y por qué? Porque estamos reconocidos como una comunidad independiente, autónoma. No estamos sujetos a la ley de culto. Si me extendí, pido perdón, pero quería hacer un poquito mención a esto. Está bien. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Bueno, ¿querés agregar algo a eso, Guillermo? Ahora, ellos usan como base, usan el código real, que el código real empezó a usarse en 1996, para que te des una idea. Mira, Pero yo conozco. una falacia total,
porque traen el judaísmo a través del Humash. El Humash son las parashá semanal que están en la sinagoga. Entonces le enseña a la gente la parashá semanal y siguen esa tradición, la quieren imponer dentro de los nazaritas. Entonces, ¿qué pasa? Judaizan porque provocan a que esta escritura, tanto el Jumás como digamos cuando se llama la Haftará, que es la última predicación cuando termina la porción semanal. La porción semanal en la sinagoga tiene que ver con eso. Es la porción semanal y las dos últimas estrofas, o versículos mejor dicho, se les llama la Haftará. Captará, sí. Es un comentario que lo buscan dentro de los profetas para Sí, anexarlo al final de la parashá. Esto se debe al tiempo de los asmoneos. Los asmoneos en el tiempo que se hizo la revuelta tan grande y ganaron los amonaín y tienen esa, se había prohibido la difusión de la Torá. Entonces, para evitar eso, hablaban de la, directamente con la Haftará, correcto. agregaban, entonces hacían la conexión con la profecía bíblica, con el texto de Génesis o de Deuteronomio, siempre del Pentateuco. A la gente, a la gente común, a la gente que viene, esas cosas son tecnicismo que no llegas a nada. Pero hay mucha gente que tiene el corazón volcado a este tipo de cosas, el misterio, la cábala, el zohar, el midrash, la haftará. Entonces les encanta esos misterios y Jesús es tan simple que todo eso, acordate lo que dijo Pablo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. No importa. Yo busco al Señor, Él es el que me va a dar la salvación y vida eterna. Lo demás son tecnicismos. Estos movimientos que hay en abundancia, lo que quieren es posicionarse en un lugar que no le es lícito. No les es lícito porque no llegan a llenar lo que el Espíritu Santo puede hacer en ellos. El que va y son judíos. Dos porciones, las 52 porciones de la sinagoga, que son las para allá semanal, son 54. En el Jumash se lo hace comprar para que ellos tengan la versión escrita de toda la Torah del Jumash. ¿Para qué? Pero bueno, allá ellos con lo de ellos. Pero Sí, bueno, sí. hay un salmo que dijo, Señor, no dejes que la maldad nos alcance. Gracias por este intercambio, Pedro y Guillermo, la verdad que enriquece. Y Pastor Agustín, tengo un comentario para eh, Guillermo respecto de su testimonio, así que sería bueno darle lugar. Le damos lugar a Julieta Roy. Julieta, Guillermo es parte del equipo de TJC2, así que Julieta, eh, adelante. Bueno, Guillermo, yo como me congrego en una iglesia católica y tu comentario me ha llenado de vergüenza y de dolor. Y quiero pedirte perdón, Guillermo, por todas las cosas que sufriste. Y voy al Señor a decirle que voy a Él para pedirle perdón por todo lo que hemos hecho con ustedes, el pueblo judío, por todas las cosas que sufriste, por todas las cosas que sufrió el pueblo judío, persecuciones, nuestra arrogancia, nuestra eh, vanagloria, sacando de lugar al verdadero pueblo de Dios. Entonces,
te pido que me disculpes, te pido perdón y me arrodillo ante el Señor por esto tan grave, que aunque quizás yo no participé en él, existe ese dolor, esa herida está desde el tiempo de los apóstoles seguramente, y entonces necesitamos, para ser verdaderos cristianos, pedir perdón, verdaderos cristianos que buscamos la unidad en Jesús. Te pido perdón, Guillermo, por todo atropello, iniquidad que hemos hecho, y le pido al Señor que nos perdone para que podamos ser uno como Jesús nos pidió. Amén, hermana. Hermana querida, amada. Ve y no peques más, dijo Jesús. Tranquila, sos mi hermana, no pasa nada, ya está. Él perdonó y llevó nuestras iniquidades, nuestros pesos, nuestros pecados. Mirá para adelante. Dios te ama y yo también. Tranquila, no hay problema. Amén. Amén. Muy bien, Agustín. Que el Señor nos una a todas las iglesias, porque todas tenemos nuestras bellezas y todas tenemos nuestras cosas diferentes que Él ha puesto para que seamos uno. Te mando un abrazo grandote, grandote, para vos, para tu familia y para tus hijos, para tu esposa, a quienes no conozco, pero sé que Ahora te la voy mi a presentar. corazón... Ahora te voy a presentar a mi esposa. Daniel, le estaba escribiendo, está haciendo la tarea bíblica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Está Graciela, mi mujer. Graciela. Bueno, ¿Cómo un gusto conocerlos y bueno, gracias por este momento que nos llena de esperanza en el Señor que viene si nosotros hacemos nuestros deberes y cumplimos con todo esto que Él pidió. Les mando un beso grandote. Amén, Y amén. disculpen, pero estoy muy, muy emocionada con todo esto. Amén, no, tranquila, Dios te ama. Dios te bendiga. Paz. Nos vemos. Shalom Aleichem. Gracias, Julieta, y Gracias. gracias, Julieta, por este tiempo. Este es un momento TJC2 donde nosotros en la intercesión hacemos pedidos de perdón y cuando aparece la situación, el Señor abre una puerta para comunicar, porque hablar y decirlo empieza a sanar el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. Y gracias por Guillermo, que el Señor ha hecho una gran sanidad en su corazón. Gracias por eso. Pero nosotros, los que hemos hecho algo que es en contra del pueblo judío, necesitamos comunicarlo, porque eso es una declaración en los cielos de esa unidad que busca Jesús en Juan 17. Hay otra hermana de la Iglesia Católica que es Ana María Sigliano, que no sé si Ana María vos querés decir algo o querés hacer un pedido de perdón también de la Iglesia Católica. Adelante. Sí, yo no represento a nadie en realidad, yo voy a hablar por mí misma. Y yo, desde que comencé a estudiar con los judíos la palabra del Señor, me he dado cuenta de todo lo que se me ha enseñado mal y de todo lo que se me ha ocultado. Entonces yo también quiero pedir perdón. Ahora que llegué a la verdad de la palabra, realmente también siento vergüenza porque muchas veces no he sabido interpretar ni siquiera los evangelios. Así que perdón por no haber conocido la palabra hasta ahora, que ya soy una persona mayor de 69 años. Pero Dios nos lleva a la verdad cuando Él quiere llevarnos. O sea que Él esperaba que yo esté como estoy ahora para llegar a ustedes y pedir perdón a los hermanos mayores judíos. Gracias por la palabra.
Gracias, Ana María, Dios te bendiga y gracias por este testimonio. Ya estamos llegando al final y un final feliz. Hicimos un recorrido histórico de la vida de Guillermo, las coincidencias con el pastor Agustín, con Pedro Soto de Chile, y siempre le pedimos, vamos a pedir al pastor Agustín que habilite a Pedro para la bendición final. Ha sido un lindo diálogo entre Guillermo y, y Pedro, ¿no? Y por eso que Pedro nos despida con arónica en hebreo. Yevareja Adonai beit merecha. Isa Adonai panav elecha vichuneka. Isa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Te mire Adonai desde lo alto y ponga en ti paz. Shalom Ubrajá, querida comunidad, queridos hermanos, el Santo bendito les guarde donde quiera se encuentre. Amén, ve amén.